En Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12, Dios nos va a exhortar en cuanto a un pecado que tristemente es muy común entre nosotros, que es el pecado de la murmuración. Santiago, él ha hablado acerca de la lengua en su epístola, lo hizo en el capítulo 1 y versículos 26 y 27, él habla de aquellos que no refrenan su lengua, y también en el capítulo 3, versículos 1 a 12, él explicó cómo nuestra lengua puede ser utilizada para bien, pero también puede ser utilizada para mucho mal. Notamos también que estos versículos sobre la murmuración vienen después de los versículos 6 a 10 del capítulo 4, donde Santiago nos da 7 pasos para corregir nuestra relación con Dios. Y entonces aprendemos que si nosotros tenemos una relación adecuada con Dios, ahora vamos a aprender que esto se va a ver reflejado en que tendremos una relación adecuada con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. Y él entonces da la orden: no murmuréis los unos de los otros. Y podemos pensar en cómo esta palabra murmurar tiene que ver con hablar en contra de alguien. Es cuando calumniamos o difamamos, es cuando hablamos detrás de la espalda de alguien. El apóstol Pedro utiliza esta misma palabra y nos da una idea muy clara de lo que significa, porque en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, y en el capítulo 3, versículo 16, él habla de cómo los incrédulos murmuraban, difamaban a los creyentes, hablando de ellos como si fuesen malhechores, lo cual no eran, pero es un ejemplo de lo que es la murmuración. Cualquier comentario que hacemos para dañar la reputación de alguien, o tratar de cambiar la percepción que alguien tiene de otra persona, Dios llama eso murmuración, lo llama calumnia, lo llama también maledicencia, y este es un pecado muy grave, muy serio, que él así lo considera. No solamente Santiago señala el pecado de la murmuración, sino también el pecado de juzgar a nuestros hermanos, porque él dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Ahora consideramos cómo es que para murmurar acerca de alguien, muchas veces la murmuración se ve basada en la suposición. Es cuando hacemos juicios acerca de alguna persona sin conocer los detalles de lo que está aconteciendo en la vida de esa persona. Tenemos que recordar que no necesitamos saber todo acerca de los demás. Tenemos que entender que cuando no tenemos información clara, lo mejor es guardar silencio. Muchas veces nuestras pláticas se ven enfocadas en hablar de las vidas o en las circunstancias de los demás. Esto es algo que siempre va a llevar al pecado de la murmuración. Santiago nos va a hacer ver distintas razones por las que está mal murmurar y juzgar a nuestros hermanos. Él dice, en primer lugar, allí mismo en el versículo 11, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, a la ley. Dos cosas que hacemos cuando criticamos a un hermano: murmuramos de la ley y juzgamos la ley. ¿No ve? Cuando nosotros hablamos mal de alguien, lo que estamos haciendo es que nos estamos poniendo al mismo nivel que la ley, o más aún nos estamos poniendo por encima de la ley, convirtiéndonos ya no en personas que se sujetan a lo que esa ley dice, sino que a veces nos vemos como jueces y pensamos tener la autoridad para juzgar la vida de los demás.
Murmuramos y juzgamos la ley porque la ley expresamente pide, y Santiago en su carta en el capítulo 2 y versículo 8 llama a ese mandamiento la ley real o la ley regia. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y murmurar, criticar, chismear, calumniar a un hermano es abiertamente quebrantar este mandamiento. La ley de Moisés también prohibía la murmuración, que sería otra manera en la que juzgamos y murmuramos en cuanto a la ley cuando lo hacemos en contra de un hermano. Porque Moisés escribió en Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y Santiago, él dice, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Esto era lo que decíamos. Los creyentes a los que les escribe Santiago, ellos quizás enfatizaban que solo tenían que mostrar fe y no importaba realmente cómo vivían. Pero él les va a hacer ver aquí que el estar murmurando acerca de los hermanos es actuar como el mundo. Hemos visto que el actuar como el mundo tiene que ver con celos, con envidias. Aquí tiene que ver cuando hablamos erróneamente acerca de alguien. Así que mucho cuidado en cuando tratamos de juzgar a creyentes y los tildamos de mundanos por ciertas prácticas que tienen. El ser mundano, según la Biblia, va mucho más allá de unas prácticas, va más que ver con actitudes, con pensamientos, con comportamientos que podemos tener hacia los demás. Así que no se le olvide que tan mundano es criticar a alguien como cualquiera de las cosas que usted pudiese sugerir que son mundanas. Entonces, al murmurar y al juzgar a un hermano, ya no estamos obedeciendo la ley, sino que nos estamos poniendo por encima de la ley. Cuando nuestra responsabilidad es ser hacedores de la palabra. Santiago les habló acerca de esto en el capítulo 1, versículos 19 a 27. No solamente ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Y Santiago les hace ver, aquí ustedes están poniendo por encima de la ley y ya no están siendo hacedores de la palabra. Es una actitud arrogante pensar que uno tiene el derecho de andar juzgando la vida de todos los demás. Y quizás esto tiene que ver con lo que Santiago pide en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay un orgullo, una soberbia en uno cuando uno piensa que uno es la epítome de la santidad y de la justicia y toma el lugar de Dios, como vamos a ver, y anda juzgando, corrigiendo y exhortando a todos los demás. Nuestra responsabilidad primaria es obedecer la palabra de Dios y no andar siempre entrometiéndonos en la vida de los demás. Muchas veces se utilizan pasajes como Mateo 7 del 1 al 7, cuando el Señor enseña que debemos de no juzgar para ser juzgados, y a veces tomamos ese pasaje para decir cuando estamos mal, es que nadie me puede juzgar, y también alguien podría decir lo mismo de aquí en Santiago 4:11. La idea no es que no podemos juzgar, tenemos que tener cuidado al hacerlo, tenemos que tener una base bíblica, tenemos que tener mucho amor, paciencia, oración detrás de eso cuando vamos a hacerlo, tenemos que tener bien informadas nuestras mentes en cuanto a la vida de alguien. Tenemos que ser ejemplo, esa es la clave de Mateo 7. Cristo está enseñando, no vayas a juzgar a un hermano si tú no eres ejemplo de lo que estás juzgando. Así que estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, ante todas las cosas, mi obligación es obedecer la palabra de Dios. Y ya después, si muestro paciencia, si pasa un tiempo, si soy ejemplo de lo que voy a decir, si tengo una cita bíblica, con mucha gracia voy a querer compartir eso con un hermano. Santiago hace ver otra cosa que es muy peligrosa
al murmurar, al criticar a un hermano, al juzgarlo, y es el hecho de que uno solo es el dador de la ley. En otras palabras, cuando murmuramos o juzgamos a otros equivocadamente, nosotros estamos tomando el lugar de Dios. Solo Él puede juzgar rectamente. Él es el que puede salvar, dice Santiago, y perder. Esa palabra perder en el griego más bien es la palabra destruir. O sea, es la idea de la autoridad soberana de Dios. Dios está por encima de todo y de todos, y solo Él tiene la autoridad de juzgarnos, y Él lo hace perfectamente. ¿Va usted a tomar el lugar de Dios? ¿Va usted a juzgar la vida de todos y pensar que usted es dueño de la verdad? Dice Santiago que le estaríamos quitando el lugar a Dios. Y Santiago pregunta, pero tú, ¿quién eres para juzgar, para que juzgues a otro? Así que Dios nos ayude a tener mucho cuidado, a no murmurar y a no juzgar, y poder permitir que Dios obre en la vida de esa persona, y si Él desea que uno pueda ser de bendición a esa persona, Él lo hará muy claro. Pero es muy importante que tomemos estas recomendaciones de Santiago: no murmurar y no juzgar a nuestros hermanos.